los que estáis aquí, los que nos estáis viendo en streaming y los que nos veréis más adelante en nuestro canal de YouTube. Hoy me toca hablar a mí y ya desde hace algún tiempo había elegido un tema que voy siempre dejando para más adelante porque siempre me parece que hay algo más urgente que tratar y es el tema de la obediencia. Tengo que confesar que se trata de un aspecto de la vida de fe que a mí no me ha resultado especialmente simpático. Yo vengo de una familia no creyente y más bien anarquista. Mi abuelo creo que pertenecía a la CNT, mi padre era autogestionario y yo, hasta que me convertí, por decirlo de alguna manera, también militaba en el anarquismo, ¿no? O en lo que yo pensaba que era el anarquismo, tampoco sabía mucho en aquella época. Y yo conceptos como la obediencia o como en mi casa se veían como un defecto, ¿no? Yo recuerdo que en la época de Franco en mi propia casa había reuniones clandestinas. Siendo yo pequeño, me acuerdo perfectamente de la gente entrar y salir tapada o tal, ¿no? Pues porque bueno, mis padres permitían que en su casa hubiese este tipo de reuniones, ¿no? O sea que crecí toda mi vida oyendo hablar mal de Franco y del gobierno y siempre crecí como con un desprecio bastante importante hacia todo lo que significara autoridad o tal, ¿no? Bueno, cuando me convertí, vino Paco con la rebaja, porque enseguida empecé a entender que la obediencia era un aspecto muy importante de la vida de fe. Incluso que era un aspecto fundamental de la vida de fe. A medida que te vas haciendo mayor y vas viendo las cosas, cuando eres joven normalmente tiendes a ver las cosas en blanco y negro. Por eso había un dicho en la época hippie que a mí me gustaba mucho repetir, que era nunca te fíes de nadie de más de 30 años. Yo ahora diría nunca te fíes de nadie de menos de 30 años. Porque, claro, seguramente el que inventó esa especie de adagio era alguien de menos de 30 años, ¿no? Cuando vas cumpliendo años te vas dando cuenta de que las cosas en la vida, todo, tiene muchos matices. No es cuestiones de blancos y de negros, sino que todo tiene matices. Y que, bueno, y vas cambiando. Hay un dicho polaco que a mí me gusta mucho que dice que solo las vacas no cambian de opinión. Pues, lo cual es así, es decir, el madurar y el crecer es ir cambiando de opinión, es ir viendo cosas que antes veías de una manera, las vas viendo de otra, y eso es normal. Y yo fui dándome cuenta de que la obediencia, no solo en el ámbito religioso, sino en el ámbito social, era muy importante. Yo recuerdo aquellas asambleas interminables en la Universidad de Salamanca, ¿no? Que nos tirábamos 5 horas allí para cada uno decir una tontería mayor y al final nos íbamos todos a tomar unos vinos para casa y hasta el día siguiente. Y tú dices, ¿y esto para qué ha servido? Roger Scruton, que es un filósofo, bueno, un teórico del arte inglés que yo admiro profundamente, él dice que él vivió el mayo del 68 y él veía, dice, yo entonces era joven, pero ya me daba cuenta de que aquello no tenía ningún sentido, que era destruir por destruir. ¿Vale? Yo cuando veo a alguien quemar un autobús, yo le diré, pero ¿tú sabes lo que cuesta hacer un autobús? Te voy a condenar a que hagas uno, tú solo. Entonces, te vas dando cuenta de que alguien tiene que tomar ciertas decisiones, de que en un equipo deportivo alguien tiene que decidir quién juega y quién no, y que en una empresa alguien tiene que decidir por dónde se va o por dónde no se va, y en el ámbito religioso igual. Es decir, yo creo que la obediencia finalmente es una cuestión de sentido común. Gracias a la obediencia y a su contraparte, que es la autoridad, de la cual hablaremos, si Dios quiere, más adelante, el mundo se mantiene. Y eso cualquier persona que sea un poco, pues que haya leído un poco y que sepa un poco de qué va la convivencia humana, pues se dará cuenta de que eso es así. Bueno, esto es una cosa súper evidente. Ya los clásicos decían pues, que sin la obediencia no se va a ninguna parte, ¿vale? Y cualquiera que lo quiera averiguar, pues tiene miles de citas por ahí en cualquier lado, ¿de acuerdo? Yo distinguiría ahora, es decir, a mí la obediencia que más me importa es la obediencia en el ámbito nuestro, claro, en el ámbito, digamos, religioso, comunitario. Y aquí hay que distinguir también dos partes.
Yo creo que los seres humanos debemos una obediencia a Dios, ¿vale? Hay quien dice, bueno, ya, pero Dios no existe, ¿eh? Cuando los anarquistas del siglo XIX decían ni Dios ni patrón, es decir, ninguna autoridad sobre mí. Pero claro, tienes que contar con la posibilidad de que Dios exista, ¿eh? Para mí nadie como Pascal en el siglo XVII lo dejó muy claro. Él decía, creer en Dios y en su autoridad, c'est un pari, es decir, es una apuesta. Y es una apuesta que todo hombre tiene que realizar, no puedes no hacerla. No hacerla ya implica hacerla por defecto. Entonces, tú tienes que apostar porque sí o porque no. Rick Warren dice a su vez, solamente tenemos dos caminos para orientar nuestra vida, la revelación y la especulación. Dostoyevski decía, si Dios no existe, todo me está permitido. Si yo no obedezco a Dios, ¿quién es nadie para decirme a mí lo que tengo que hacer? Si es otro hombre igual que yo. ¿Por qué lo que dices tú vale más que lo que digo yo? Si tú y yo somos hombres y somos iguales. ¿Dónde fundamento la ética sin Dios? Este es un problema muy gordo de toda la filosofía del siglo XX, del siglo XIX y del siglo XX. ¿Cómo fundamentar una ética sin Dios? Yo creo que no se puede. Yo, por lo menos, en lo que he leído, siempre se puede leer más, pero en lo que he leído no veo una forma sólida de sustentar una ética sin Dios. Porque ¿qué es el bien y qué es el mal si por encima del hombre no hay nada? Uno puede decir, bueno, hombre, el sentido común nos hace entender el imperativo categórico, el que hablaba Kant, todas estas cosas. Bueno, vale. Sí, pero no. A mí no me convence, son ideas. Ahora, si hay alguien por encima que nos ha creado, entonces la cosa es distinta. A mí hay una anécdota que me gusta mucho y es que cuando salieron los primeros Forte, el Forte es un coche, fue el primer coche fabricado en cadena, en serie. Y fue el primer coche que fue muy popular, que todo el mundo, prácticamente hasta los obreros, podían comprar. Hasta ese modelo los coches eran para ricos. Y cuenta la anécdota de que un día a una maestra que iba en un Forte, todos los médicos y los maestros tenían un Forte, se le estropeó el coche. Y entonces otro coche mucho más grande y tal paró y le dijo, señorita, ¿qué le pasa? No, es que se me ha estropeado el coche y tal. Y el otro le dijo, bueno, permítame. Se bajó, le abrió el capó, empezó ahí a manejar y tal. Y la mujer se asustó y le dijo, ¿pero usted entiende este coche? Y el otro le dijo, sí. Bueno, mire, se lo arregló y le dijo, ya está. Y ella me dijo, pues muchas gracias. Yo soy la señorita no sé qué. Y él le dijo, yo soy Henry Ford. Era el que había diseñado el coche. No solamente sabía arreglarlo, es decir, él había diseñado hasta el último tornillo de ese coche. Yo creo que con Dios es un poco lo mismo. Él es el que sabe cómo funciona, él es el fabricante, y es el que sabe cómo funciona el hombre. Entonces la obediencia a Dios a mí me parece algo indiscutible. Santa Teresa tiene una frase muy bonita, creo que es en el Libro de la Vida, que dice, así en palabras actuales, dice, Señor, ¿cómo puede ser que alguien, sabiendo lo que vos decís y lo que vos queréis, haga cosa contraria? ¿No? Es tremendo. Eso es... Claro, te pones a verlo así y dices, si yo creo que Dios existe y yo creo que me dice que haga esto, ¿con qué cara voy a hacer lo contrario? Es como una cosa que es un contrasentido, ¿no? Bueno, esa es una parte. Yo creo que nadie va a discutir que lo mejor que nos puede pasar es obedecer la ley de Dios. Mayor o menor medida, la ley de Dios está en todas las tradiciones espirituales y en todas las religiones. El Concilio Vaticano II dice que en todas las grandes tradiciones espirituales hay semillas del verbo. Es decir, hay una ética natural pues que te dice que tienes que tratar a los demás como quieras que te traten y que no tienes que hacer a nadie lo que no quieras que no te hagan, la regla de oro y la regla de plata. Pero yo creo que en el cristianismo todavía va más allá. No hay ninguna religión que yo conozca que mande amar a los enemigos y hacer bien a los que te hacen mal. Por eso Gandhi, que no era cristiano ni nunca fue cristiano, decía que él no conocía ningún imperativo ético más alto que el del Sermón de la Montaña. Que no, él pensaba que eso era la cumbre
del sentido común y de la ética en toda la humanidad, ¿vale? Yo también lo creo, no es porque yo soy cristiano, pero yo también creo que es así, en lo que conozco de otras religiones. Yo creo que esto no lo discute nadie, que es preciso obedecer a Dios. A veces obedecer a Dios no es sencillo. Uno de los últimos libros que he leído es un libro de testimonios de 8 mujeres, más o menos de nuestra época, desde los años 50, 60 hasta nuestros días, viviendo su fe en contextos extremadamente difíciles. Vienen contextos de países totalitarios, vienen contextos de países, sobre todo musulmanes, que suelen ser bastante opresivos, ¿no?, con otras religiones que no son la suya. En general, hay de todo. Y realmente te das cuenta de lo que a veces cuesta mantener tu fe y de lo que alguna gente pierde por mantener su fe. Yo recuerdo un chico que venía hace unos años por aquí, se llamaba David, que era cristiano copto, y venía de Egipto. Y este chico era abogado, y yo hablando con él una vez, hablaba bastante bien inglés, y él dice, no, mira, nosotros somos coptos y un día, no sé qué se revolvió en nuestra calle, dice, y me quemaron el bufete. Dice, porque yo no estaba dentro. Me lo quemaron todo, lo perdí todo, de la noche a la mañana. Hay una algarada que se enciende por cualquier cosa y la gente sale a la calle y te queman el bufete y, bueno, la policía pues hace algo o no, depende. El caso es que tuvo que perder su trabajo, se fue de Egipto y su familia también. Su familia está en Alemania. Él yo creo que también está en Alemania ahora, aunque ya hace tiempo que le perdí la pista. Pero yo hablando con él pensaba, digo, fíjate con lo fácil que es convertirse al Islam y ya no tienes ningún problema. Pero por obedecer a Dios, lo que tú crees que Dios te pide, arriesgas todo. Eso es tela marinera. Aquí no sabemos lo bien que vivimos. Yo cuando la gente habla, en España hay una persecución, anda ya, hay persecución en España. Que quiten 4 cruces aquí o allá no es una persecución. Puede ser una gilipollez, pero una persecución no. Son cosas distintas. En el diccionario tú si lo buscas, pues son cosas distintas, ¿no? En el contexto comunitario, en el contexto de la iglesia o en el contexto de la comunidad, la obediencia se complica más porque entonces ya no tenemos que obedecer a Dios, sino que tenemos que obedecer a una persona como nosotros. A mí, yo tengo que confesar que esto es una cosa que me costó muchísimo, muchísimo. Quizá por la educación que tenía. Yo recuerdo el primer campamento al que fui, que era un campamento además de la OGE. La OGE era la Organización Juvenil Española, que la llevaba la Falange. La Falange era pues una de las ramas políticas que era digamos el grupo más fascista. No de lo que la gente llama ahora fascista, la gente no sabe lo que dice cuando habla del fascismo, sino del fascismo de verdad. Que eran muy promilitaristas y muy de obedecer y muy tal, ¿no? Y yo recuerdo que ya el primer campamento me le pasé castigado entero. Todos los días me castigaban. Un día hasta me llevaron a la tienda del jefe de campamento y me dijeron, ¿y usted qué tiene que decir? Y yo, que la comida que nos dan es una mierda, que no vale para nada, que es no sé qué, no sé cuánto. Así, y ahora lo pienso y digo, madre mía, vaya elemento que está hecho, ¿no? Claro, me pasaba el día castigado. Cuando me hice cristiano, esto para mí fue un gran shock, porque enseguida me di cuenta de que la obediencia era algo requerido para poder progresar espiritualmente. No digo que lo entendí el primer día, ni la primera semana, pero sí que lo fui entendiendo. Y poco a poco, pasándolo mal, aprendí lo importante que es obedecer a las personas. Y aprendí un hecho, que es que quien no obedece a las personas, no obedece a Dios. No sé por qué será, a lo mejor es casualidad. Pero siempre es así. Siempre es así. Yo fui sometido, quizá porque conmigo si no hubiera habido otro remedio, ¿no? Yo a los 19 años, yo he tenido tres
a lo largo de mi vida ha habido 3 veces que la obediencia tragando sapos, de alguna manera, me salvó. Una a los 19, otra a los 23. Bueno, la de los 23 no tengo tan claro que me salvara, pero fue muy gorda. Y otra a los 47. Esas 3 veces. Luego ha habido muchas más, pero esas 3 fueron determinantes. De estas que te juegas el ser o el no ser. Solo que en ese momento no lo sabes. Cuando os vayáis haciendo mayores, os daréis cuenta de que en la vida, el día que te levantas por la mañana y vas a tomar la decisión que va a cambiar tu vida, lo chungo es que no sabes qué día es. Porque si te dijeran, mira, al nacer, a ver, chaval, mira, 6 de mayo de 2027, 5 de septiembre de 2035 y 8 de octubre de 2052 vas a tener 3 días que van a cambiar tu vida, así que ese día levántate con buen pie y estate al loro. No lo sabes. No lo sabes. No sabes el día en el que vas a encontrar a la persona que va a cambiar tu vida, no sabes el día que vas a tomar una decisión que va a cambiar tu vida y no sabes el día que la vas a abandonar. No sabes el día que va a ser tu último día, normalmente. Pues calcular, decir, no, de hoy no pasa, vale. Pero hay gente que se levanta tan tranquilo y tan feliz una mañana y esa misma tarde es un respetable cadáver. Y la vida es así. No sabemos cuándo pasan las cosas. No sabemos cuándo llegan las decisiones importantes. Yo lo que sí sé es que, especialmente cuando tenía 19 años, tuve que enfrentarme a... Esa fue la más importante de las 3, porque fue la que se jugó mi destino, ¿no? Y en la que alguien tuvo la sabiduría, o yo diría que la inspiración divina, de plantear mi vida y la disyuntiva en la que yo me encontraba en mi vida de una forma clara que yo pude entender. Porque hay veces que alguien quiere explicarte algo pero no le entiendes. Entonces no lo entiendes y no te enteras. Pero algo tuvo el hombre que me habló que me dijo, mira, tú estás aquí y tienes esta opción y esta opción. Y en medio no hay ninguna. Tienes esta o esta. Y esta te va a llevar aquí y esta te va a llevar aquí. ¿Lo ves? Yo dije, ostras, sí, lo veo. Lo vi. Solo que la opción buena era muy chunga. Es como si alguien te dice, sí, puedes salvar tu vida, esa es la buena noticia. La mala noticia es que te vamos a cortar los 2 brazos, las 2 piernas y te vas a quedar ciego y sordo. Pues vale. Bueno, tanto no, pero fue una cosa dura. Y yo tomé la decisión. Y como afortunadamente siempre he sido alguien de todo o nada, nunca he sido una persona de medias tintas porque no puedo, tomé la decisión pasándolo muy mal, pero tomé la decisión buena. Y efectivamente, lo que me habían predicho se cumplió A por A y B por B, al pie de la letra, hasta el día de hoy. Si yo hubiese tomado otra decisión, lo he contado muchas veces, pero eso fue un día del mes de agosto de 1979, en un pueblo que se llama Quintana Dueñas, que está a las afueras de Burgos, en una era de trigo recién segado. Me acuerdo como si fuera hoy. Y una conversación de 15 minutos, no fue de más tiempo. Pero vamos, yo me levanté de ahí diciendo, muchacho, tienes que elegir. Y tomé mi decisión. Obedecí. Pero no me apetecía obedecer. Porque la obediencia de aquel momento implicaba seguir obedeciendo durante mucho tiempo más. Es decir, en vez de seguir viviendo como has vivido hasta ahora, ahora vas a entrar en una comunidad y vas a obedecer lo que te digan allí. Y todos tus rollos filosóficos y anarquistas y cosas que te has aprendido, olvídalos, porque no te van a salvar. Yo vi que era verdad y tiré por ese camino. Y ese camino me salvó. Obedecer siempre me ha salvado. Siempre. ¿Vale? La obediencia tiene una parte negativa también, que es el abuso de poder.
en la comunidad en la que yo crecí espiritualmente era una comunidad que estaba influenciada por un movimiento que venía de Estados Unidos, se llamaba el Separating Movement, que era un movimiento que habían desarrollado 6 o 7 pastores, 6 pastores, en Fort Lauderdale, que está en Florida, y que era muy intrusivo. Y ellos insistían mucho en la santificación personal en aquella época. Era un movimiento muy protestante, pero el grupo en el que yo estaba también lo era. Y recuerdo que cuando yo empecé, la obediencia era, es decir, tú para salir con una chica tenías que pedir permiso al líder. Es así. Para ir a estudiar fuera, tenías que pedir permiso al líder, en algunas ocasiones. Y esto traía consigo abusos de poder. Esto se ha dado siempre en la Iglesia. Es decir, los jesuitas, los antiguos jesuitas, decían que había que obedecer tam quam cadáver, es decir, como un cadáver. Es que no tiene voluntad, que hace lo donde le ponen, ¿no? Eso es un poco exagerado. Hay una anécdota muy famosa también de Santa Teresa, en la cual ella, una noche que estaban cenando, le mandó a una de las religiosas que estaba, le dijo, hermana, levántese, estaban cenando un pepino, que se dice en español antiguo se dice un cogombro, que es una palabra fea de narices. Y le dijo, coja vuesa merced el cogombro y vaya al patio y plántelo. Y la religiosa dijo, como usted mande, como mande vuesa merced. Cogió el pepino y se fue, y al cabo un rato vuelve y le dice, madre, ¿no me ha dicho esto que plantarlo boca arriba o boca abajo? Santa Teresa le dijo, boca arriba. El otro le dijo, como usted diga, madre. Y fue y plantó el pepino que estaba cocido. A ver, un pepino cocido no crece. ¿No? No sé. Yo creo que no. Tú cueces un pepino, le echas salsa, luego le plantas. Para mí que eso no va a crecer, ¿no? Bueno, ¿tú lo has hecho alguna vez, Lines? ¿Has plantado algún pepino cocido? No. Bueno. A ver, estas cosas pueden llamar la atención y decir, esto es un abuso de poder, ¿no? Bueno, los marines hacen cosas parecidas. Por ejemplo, soldado, cabe usted una franja de 2×3. La acabas al cabo de 5 horas, dices, mi sargento ya está. Muy bien, ahora rellénela. Bueno, es una forma de probar, ¿no? Probar la obediencia, probar. Visto así no me parece mal. Lo que sí me parece mal es descontextualizar la autoridad. Yo creo que la autoridad y la obediencia que requiere tiene que ser contextual. Y yo creo que hay cosas que siempre van a pertenecer a la libertad más honda del ser humano. Es decir, la obediencia tiene límites. Y el límite fundamental es la conciencia personal. Nadie puede pedirte que obedezcas algo que está en contra de tu conciencia. Eso nadie, absolutamente nadie. Nadie. La conciencia es sagrada. Hay un dicho latino que me gusta mucho que dice de internis neque ecclesiae, que es decir, del corazón interior del hombre, de su conciencia individual, ahí no se puede meter ni la Iglesia, porque eso es sagrado, es un espacio sagrado. Entonces, cuando alguien te manda algo y en tu conciencia, no en comodidad, ni en conveniencia, ni en respeto, ni en no me da la gana, ni en no, en conciencia, ¿crees que no debes hacerlo? No debes hacerlo. Pablo dice, quien no obra según conciencia comete pecado. Entonces, esto es importante, esto es un límite de la obediencia. La obediencia tiene límites también. Otro límite es que la obediencia nunca tiene que estar por encima de la persona. Ningún fin, por bueno que sea, tiene que estar por encima de ninguna persona. Es decir, este es un ejemplo que he puesto muchas veces. La persona siempre es lo más importante. No hay ningún fin que esté por encima de una persona. Muchas veces se ha sacrificado a las personas por fines buenos, entre comillas. Pero eso no es posible. ¿Por qué? Gandhi decía que el fin va implícito en los medios, como el árbol va implícito en la semilla que lo forma. No puedes conseguir un fin bueno con medios malos. No puedes conseguir un fin bueno si para conseguir ese fin bueno tienes que sacrificar a alguien. Otra cosa es que la persona quiera sacrificarse ella porque sí. Ese es otro tema.
Pero tú, por estrategia, no puedes sacrificar la salud de alguien, la psicología de alguien, la sensibilidad de alguien por conseguir un fin teóricamente bueno. Yo siempre pongo ese ejemplo. Es que tenemos una misión no sé dónde y va a destrozar al que vaya allí, pero es que salvamos la misión. Que se hunda la misión. Que se hunda la misión, que se hunda todo. Nada merece la pena sacrificar una persona. Solo uno puede sacrificar su vida, solo uno, por propia voluntad, pero no obedeciendo órdenes. Me refiero en el ámbito espiritual, ¿eh? En el ejército no sé. Bueno, yo me hice objetor de conciencia a los 19 años y lo he seguido siendo hasta el día de hoy. En aquel momento arriesgué la cárcel, pero me salió bien. De hecho, me salió muy bien, porque no hice ni la mili, ni la prestación social sustitutoria, ni nada. O sea que es así. Pero podía no haberme salido tan bien. En todo caso, yo no estaba dispuesto a entrar en ese engranaje porque sabía que en el momento en el que me metiera en ese engranaje iba a tener que actuar contra mi conciencia cuando otro lo decidiera, y a eso no estaba dispuesto. Por último, y ya voy terminando, porque si no me enrollo demasiado, este es un tema que tiene, se pueden decir tantas cosas. Yo voy a daros un consejo. Otra cosa que he aprendido también, yo he obedecido mucho. No sé si me han dado mucho. Obedecer mucho sí que he obedecido mucho, y lo sigo haciendo en el contexto en el que yo creo. Por ejemplo, yo obedezco a mi iglesia, aunque a veces me cuesta lo que no está escrito. A mí a veces obedecer a la iglesia me cuesta mucho, Pero bueno, tengo una lealtad que es institucional y que es espiritual y que yo creo que es importante. Lo último que quiero decir es esto, y es un consejo personal. Yo me doy cuenta de que a la hora de enseñar o a la hora de predicar, o seas quien seas, tienes que hablar siempre desde tu experiencia, sin absolutizar. Yo siempre digo, mira, yo te digo lo que yo pienso, si te viene bien lo coges, si no te viene bien lo dejas pasar, y aquí paz y después gloria, allá tú. No me arrogo ninguna autoridad para decir a nadie lo que tiene que hacer. Yo, un consejo que os doy es este. He descubierto que las únicas personas que pueden tener liderazgo positivo algún día son aquellas personas que se han zambullido en el mar de la obediencia. A mí esto me costó entenderlo, pero hacia los 20 y pocos años ya lo había pillado. Yo para algunas cosas soy listo, para otras no, pero para algunas sí. Y yo me di cuenta de que si vas a obedecer a alguien, hazlo del todo y pégate a él. Pégate a él. Aunque no te caiga bien, pégate a esa persona. Porque de alguna forma, si existe la bendición espiritual, la bendición que cae sobre esa persona, aunque sea un mendrugo, te va a tocar a ti. Esto es un poco, no sé si es fácil de entender, no es fácil de explicar en pocas palabras. Yo llevo en vida comunitaria 45 años, desde que tenía 17, o sea, prácticamente toda mi vida. Y he visto de todo. He conocido comunidades a lo largo y ancho de este mundo. Y siempre hay gente, cuando tú ves un líder, un grupo de líderes, siempre ves que hay gente que los frecuenta con buena intención, hay gente que los frecuenta con mala intención y hay gente que pasa de ellos. Siempre es así. Hay gente que los frecuenta con mala intención en el sentido de peloteo, ¿no? Esa gente no dura nada, caen enseguida. De esos no merece la pena ni preocuparse, pues se caen solos. Y luego hay gente que se pega a ti porque quiere aprender. Y esa es la gente que sale adelante. En la Biblia, si os fijáis, hay una especie de genética de la autoridad. Esto sería más del tema de la autoridad que el de la obediencia, pero hay una genética de la autoridad que se va reproduciendo. Si tú ves, por ejemplo, la relación de Moisés con Josué, si tú ves, por ejemplo, aunque se trata menos, la relación de Samuel con Elí, si tú ves la relación de Eliseo con Elías,
Si tú ves la relación de Baruch con Jeremías, si tú ves la relación de los apóstoles con Jesús, si tú ves la relación de Timoteo con Pablo, te das cuenta de que hay una genética. En la carta segunda a Timoteo 2:2, Pablo, bueno, que no es Pablo, pero bueno, habla en nombre de Pablo, probablemente, dice, aquello que yo te enseñé, comunícaselo a su vez a otros hombres dignos. Porque esa génesis de la autoridad espiritual se va retransmitiendo así. En Proverbios dice, cuando encuentres un hombre sabio, que tu pie gaste el portal de su puerta. En las antiguas yeshivas, es decir, en las universidades judías, los maestros vivían con los discípulos. Porque ellos dicen, el mundo es Torah, la vida es Torah. La Torah no es solo la que aprendes, la Torah es lo que vives en el día a día. Y eso tienes que vivirlo pegado al maestro. Hay gente que no quiere maestros. Nunca lo serán. Escuchar esto que os digo. Nunca lo serán. Yo no conozco un solo caso, no he conocido un solo caso en mi vida. Hay gente que tiene miedo a la autoridad o gente que considera que porque a mí me pasó en algún tiempo, ¿no? Que si te acercas a la autoridad va a ver cómo eres y te va a obligar a cambiar o te va a juzgar, ¿no? Bueno, algo de eso hay, pero es un error no hacerlo. Es un error no hacerlo. Acércate. Si quieres tener autoridad, acércate a quien la tiene, porque si no, no la vas a recibir. Si siempre te andas moviendo en las periferias de la iglesia, en las periferias de las comunidades, en las periferias, nunca vas a tener el don del liderazgo. Eso tiene una forma de transmisión muy concreta, ¿eh? Y es obedeciendo y acercándote. Para mandar, primero tienes que obedecer. Si no es así, nunca podrás mandar. Nunca podrás mandar bien, ¿eh? El mandar bien, que eso, bueno, ya digo que es otro tema, y el obedecer bien, siempre, tanto una cosa como la otra, están en función del bienestar de las personas y de su crecimiento humano y espiritual. ¿Vale? Y ya está.